sea que al loro. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. El día de hoy os traigo un vídeo que creo que os puede gustar muchísimo y en el que vamos a analizar las cuentas financieras del FC Barcelona. Creo que es una obviedad que en muchísimos medios pues, se está hablando ahora mismo de si el Barcelona afronta pues, una situación financiera muy mala, si tiene que vender jugadores, si tiene que bajarle el sueldo a Messi, el tema de las renovaciones, de si hay jugadores que están cobrando por encima de su rendimiento. Y bueno, pues he decidido crear este vídeo para arrojar un poquito de luz, sobre todo porque he estado leyendo recientemente en determinados medios algunos conceptos financieros que están muy equivocados y por lo tanto, pues bueno, he decidido pasarme por la página web oficial del FC Barcelona, descargarme la memoria, la última publicada, para saber y sobre todo para ver con mis propios ojos, ¿no? Un poco si esta situación que nos están diciendo ahora mismo, nos están vendiendo entre comillas ciertos medios, pues es real o no. Antes también quiero comentar que yo no soy aficionado del FC Barcelona, tampoco lo soy del Real Madrid y por lo tanto, como os digo, pues voy a tratar de hacer este vídeo con una objetividad, pues yo creo que impoluta, ¿no? Es decir, no soy seguidor de ninguno de estos dos clubes y por lo tanto pues nadie puede decir, oye Héctor, es que esto piensas que no sé qué. No. Vamos a hablar de números en el día de hoy y voy a tratar de daros mi opinión. Entonces, como digo, ¿de qué parte todo este vídeo? Sobre todo, ¿por qué le he estado dando vueltas a si lo hacía o no? En primer lugar, porque hemos tenido pues muchísimos titulares en prensa muy relacionados con pues la situación financiera que arrastra ahora mismo el FC Barcelona. Entonces ya he realizado un vídeo hablando de la inversión en clubes deportivos, concretamente pues en las estructuras societarias en las que nos podíamos centrar y bueno, pues me ha parecido muy interesante retomar el tema con respecto a las cuentas que tiene este club y sobre todo muy enfocado, pues como digo, a estos titulares muy tremendistas de que el Barcelona está en quiebra, de que el Barcelona está hipotecado, de que no tiene ahora mismo margen. Entonces, como os digo, pues he decidido ir a la fuente y tratar de darle una vueltecita a todas estas cuentas. Entonces, como digo, ¿qué es lo primero que nos encontramos a la hora de estar revisando pues toda la información o quién ha sido el auditor principal de estas cuentas? Aquí esto es EY, por lo tanto no tenemos ningún tipo de problema. La veracidad de las cuentas, que también he estado leyendo en ciertos artículos de que había ciertos números que no estaban muy claros, que había gente que se los creía o no, pues aquí vamos a decir que el auditor es EY y por lo tanto ningún tipo de duda, ¿vale? Es decir, la auditoría partimos de la base de que está perfectamente bien hecha y no es una entidad pequeña la que se ha encargado de hacerlo. Entonces, vale, vamos a meternos ya un poquito en los números, como digo, pues para aquella persona que no esté muy enfocada al tema financiero, yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, más que nada porque sé que es un vídeo que puede tener trascendencia, sobre todo a personas pues que quizá venís de otros campos y que, bueno, pues al final la actualidad de o bien vuestro club o de un club tan importante en España como puede ser el FC Barcelona, pues os puede llamar la atención. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya sabemos que de forma común, dentro de los estados financieros, pues tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a tener también el balance, vamos a tener el Statement of Cash Flows y luego vamos a tener los cambios en el patrimonio neto. Nos vamos a centrar principalmente en estos dos, que son los más relevantes, y luego lo otro, pues quizá lo podemos comentar por encima, pero no es el objetivo de este vídeo, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿qué es lo primero que debemos de tener en cuenta? Pues los ingresos y los gastos de este club, ¿vale? Aquí lo tenéis de una forma pues más agregada, todas las cifras están en miles de euros, por lo tanto aquí donde veis 162.000, estamos hablando de 162 millones, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Aquí las tenéis de forma agregada, como veis, pues estos serían los ingresos de explotación. ¿Qué significan los ingresos de explotación? Serían los ingresos de la propia actividad operativa, es decir, de la explotación económica de una empresa. Por lo tanto, aquí, como muy bien ha hecho el auditor, pues lo que ha tenido en cuenta también es el tema de los impactos del COVID con respecto a unas previsiones que había hecho. Y bueno, en esencia, los ingresos totales del FC Barcelona han sido de 855 millones de euros. Bueno, pues una cifra que está bastante bien, una cifra pues que ya le gustaría a muchísimas empresas facturar, pero aquí no está el problema. ¿El problema dónde está? Pues en la relación entre ingresos y gastos. Como podéis ver, está desglosado entre coste de personal deportivo, en el que nos vamos a encontrar pues todo lo que sería el tema de salarios, pero no solo del fútbol, sino de fútbol, baloncesto, balonmano y de todos los clubes
que pueda tener, pues en este caso, el Barcelona, ¿no?, como club deportivo. Después tenemos los gastos de gestión, tenemos el coste del personal no deportivo, bueno, al final pues toda la estructura que, como veis, pues el tema de los costes laborales son aquellos que más afectan principalmente a las cuentas del Barcelona y en esencia al de cualquier club. ¿Cuál es el problema? De que aquí nos encontramos que el total de los gastos supera en unos 100 millones aproximadamente a los ingresos de explotación. ¿Esto qué significa? Que nuestro resultado final de lo que es la actividad es deficitaria. Sí que es cierto que aquí quiero matizar el hecho de que con el impacto del COVID, pues tanto los ingresos como los gastos se han modificado y que a priori los resultados de explotación que esperaba el FC Barcelona después, o en el caso de que no hubiese existido la pandemia, hubiesen sido de unos 30 millones de euros. Bueno, aquí sí que podríamos decir, Héctor, realmente el Barcelona es rentable por el hecho de que aquí hubiese ganado 30 millones, pero yo también os digo, si yo estoy generando unos ingresos de 855 millones que solo sea capaz de rentabilizar o de ganar 30, pues sí que es cierto de que muy eficiente no soy. Estamos hablando de que es un porcentaje muy pequeño, no estoy llegando ni siquiera ni al 10%, ni al 5% de rentabilidad. Por lo tanto, hay cosas que dentro del club sí o sí, ya viendo este dato, que debemos de modificar o que debemos de ajustar. Como veis aquí, pues el beneficio en este caso sería la pérdida neta después de, bueno, antes de impuestos, después de impuestos, etcétera. Al final lo que nos arroja es una pérdida de unos 97 millones de euros para el resultado del 2019-2020, que es el último publicado. Por lo tanto, a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias ya estamos viendo que hay ciertos desequilibrios. Es cierto, como digo, que el tema del COVID ha afectado enormemente, hay que tenerlo en cuenta, pero que sin duda esta relación de eficiencia pues no se encuentra patente. Tenemos que reducir o bien los gastos o tenemos que aumentar los ingresos. No podemos estar con una relación de que en el mejor de los casos solo estemos ganando 30 millones de euros con un club tan grande. Entonces, como digo, esta evolución de los ingresos con respecto a temporadas anteriores, como veis, el tema de los ingresos pues se ha visto muy deteriorado, sobre todo por el tema del COVID, es decir, hemos tenido caídas muy notorias en el aspecto comercial, de televisiones, obviamente los ingresos por el estadio pues que han sido muy reducidos, y luego pues bueno, con el tema de los traspasos y pues bueno, otra partida de otros que bueno, sí es cierto que se ha aumentado, pero es muy residual en lo que sería una estructura de estos 855 millones que hemos comentado antes. Importante, es cierto que pues en un total con respecto al año anterior pues han caído en 135 millones y de aquí viene un poquito pues el problema y ese endeudamiento constante que está teniendo el FC Barcelona. Con respecto a la evolución de los gastos, lo mismo, es decir, hay mucha gente que dice que la estructura de gastos no ha parado de crecer. Esto no es cierto, es decir, de hecho se ha reducido en 19 millones, es cierto que no es mucho, solo es un 2%, pero fijaros como incluso el tema de los salarios deportivos ha aminorado en un 5%. Aquí nos tendríamos que meter a ver si han sido los salarios del fútbol, han sido los salarios de clubes femeninos, han sido los salarios del balonmano, no lo sabemos, no está tan desglosado, pero bueno, en esencia el hecho de decir que el saldo de recursos humanos, entre comillas, está ascendiendo o está aumentando el Barcelona, pues según los datos que tenemos aquí no sería correcto. Luego también tenemos que los gastos se han disminuido con respecto a la gestión, esto también es positivo, y luego, pues bueno, en otras partidas que tampoco se nos especifica, pues ha aumentado. Por lo tanto, es verdad que los gastos se han reducido, pero es que los ingresos se han reducido 7 veces más. Entonces, pues bueno, si ya teníamos una situación un poquito ajustada, pues aquí esto del COVID lo que ha generado es que las deficiencias o la eficiencia concretamente que teníamos dentro del club, pues se ha acrecentado y que por lo tanto la situación financiera haya empeorado. Y ahora sí nos vamos a meter en uno de los aspectos pues quizá más grises o más complejos o que quizá pues han generado más polémica, y se trata de los salarios de los jugadores del FC Barcelona. En primer lugar, debemos de destacar que en esas partidas de recursos humanos, en esas partidas de gastos de empleados, estábamos viendo que el total ascendía a una cantidad superior a los 600 millones. Por lo tanto, estamos diciendo que dentro de todo lo que sería el club, dentro de todo lo que sería el Barcelona, pues los salarios de los jugadores de fútbol, concretamente, tampoco son, pese a ser más del 50% de todos ellos, tampoco son el 100%. Por lo tanto, pese a que mucha gente dice que habría que bajar los salarios, etcétera, etcétera, tampoco es la partida, o es decir, tampoco es algo
que ocupe un porcentaje elevadísimo de toda esa partida de gastos que estábamos comentando anteriormente. Es cierto que supera el 50%, pero en el caso de ser eficientes lo podemos ser en unas áreas también mayores. Entonces, importante, pues en donde se ha puesto el foco, pues obviamente es en el salario de Leo Messi, que cobra alrededor de unos 100 millones de euros brutos. Hay que tener en cuenta que los jugadores negocian en neto, y si está cobrando pues cercano a los 50 millones, pues ya sabéis que Hacienda en España, pues en función del IRPF, pues en los tramos más altos se lleva cercano al 50%, por lo tanto, aquí el gran beneficiado, pues obviamente es la Hacienda española. Por lo tanto, pues bueno, pues se está apoyando a otras cosas, ¿no? Desde el FC Barcelona en este aspecto, un poco a nivel de broma. Claro, aquí, como podemos ver, pues hay otros jugadores que cobran cercano a 34, 24, 22, 20, son partidas son nóminas pues que son muy altas, es decir, ya nos gustaría a muchos de nosotros tener unas nóminas como el 10º del FC Barcelona. Entonces aquí yo sí que puedo entender que desde una perspectiva financiera, incluso financiera, sin meterme en el propio fútbol, nos encontramos con futbolistas que no han dado el retorno esperado. Y como cualquier futbolista, lo que estamos planteando es una inversión. No olvidemos que yo cuando estoy fichando a un jugador, lo que quiero es que rinda, lo que quiero es que si yo he pagado 50 millones de euros por él, que me genere al final 70 millones, ¿no? Un análisis de valor actual neto de toda la vida en función de los flujos de caja que voy a recibir, descontada una tasa de descuento, y aquí pues tendremos digamos, el resultado, el retorno que me da este jugador, teniendo en cuenta también los salarios que le tengo que ir pagando todos los años. Y este es el problema, es decir, aquí yo sí que entiendo que una gran sección del FC Barcelona pues piense que los salarios están muy por encima de lo que están rindiendo los jugadores y que por lo tanto, pues bueno, hay que bajarlos. Con tema Messi, yo aquí no me voy a meter, al final lo que genera Messi es probable que esté por encima de estos 100 millones de euros, por lo tanto, pues aquí ya depende de si el FC Barcelona con sus analistas, que seguro que los tendrá, pues valora si pagarle o no esta cantidad, pues es lo suficientemente rentable como para, es decir, o la alternativa de venderlo o que se vaya libre. El problema, y como veo, pues pueden ser jugadores que quizá están en esta zona y que sí que se han criticado muchísimo, el tema de Griezmann, de Coutinho, etcétera, que están cobrando una pasta y que sin embargo no están generando. Si todos estos jugadores estuvieran generando el doble de lo que cobran, pues nadie se estaría quejando y el FC Barcelona, pues la verdad que iría 1000 veces mejor de cómo va actualmente. Y ahora, por último, como en todo análisis financiero de una empresa, pues ya hemos dicho que hemos analizado la cuenta de pérdidas y ganancias y ahora nos vamos a meter de lleno en el balance. Para aquellos que no sois financieros, el balance lo único que hace es reflejar una imagen estática de lo que tiene una empresa, que es lo que se conoce como activos, y la parte de cómo financia esos activos para generar pues sus actividades, ¿no? Y tenemos dos partes. Dentro de todo activo, ¿vale?, que estaría en la parte de la izquierda, este sería el activo, y luego tenemos el pasivo y el patrimonio neto. Una relación contable lo que nos exige es que el activo debe de coincidir a la suma entre el pasivo y el patrimonio neto. Por eso veis que los 1.474 millones del activo coinciden con los del pasivo y el patrimonio neto. En el caso del pasivo se refiere a las deudas principalmente. En el caso del patrimonio neto son los recursos propios que tiene la compañía, ¿vale? Y que, como veis, pues se han reducido muchísimo. Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Cosas a tener en cuenta aquí. Como veis, el activo del FC Barcelona, el valor contable, el valor en libros, pues es elevado, ¿no? 1.474 millones, insisto, ya le gustaría a muchísimas empresas contar con balances de este estilo. Pero, ¿cuál es mi preocupación si yo fuera un analista o si yo fuera una persona que incluso fuese a comprar el club llegado el momento? Que tenemos aquí una partida que representa cercano al 50% de inmovilizado intangible. Esto es como, por ejemplo, el tema de inmovilizado intangible se refiere a las patentes, a las marcas, a cosas que no son tangibles, pero que forman parte del activo. Pero ¿cuál es el problema, entre comillas, de un club de fútbol? De que este inmovilizado intangible no es como, por ejemplo, la marca de Coca-Cola, que sabéis que es una marca que su valor, pues probablemente en el tiempo vaya aumentando, sino que nos encontramos con jugadores que pueden aumentar de valor, puede haber jugadores que se lesionen y que pierdan valor, y pensar que luego hay otro concepto que es el paso del tiempo. Es decir, no es lo mismo una plantilla que valga 597 millones con una edad media de 24 años que la misma plantilla con una edad de 32 años. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estos sigan avanzando, sigan siendo mejores, la evolución sea positiva, el activo amplíe, y en el caso de los 32 años,
pues que el valor de mercado de todos estos jugadores pues empiece a decaer. Y esto para mí es lo más importante, ¿vale? O sea, creo que es aquí donde está el problema real, porque esto es al final un concepto de valoración, como digo, de intangibles, es muy complicado de evaluar, pero lo que no tiene dudas es el tema de las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Entonces, las deudas a corto plazo del FC Barcelona son de 731 millones de euros. Y su activo corriente, es decir, los recursos que tiene la empresa para pagar estas deudas a corto plazo no llegan ni siquiera, bueno, están ahí en el 50%. Esto lo que se conoce es como margen de maniobra. Es decir, si con los activos que tenemos a corto plazo, los activos corrientes, somos capaces de pagar las deudas que tenemos en el corto plazo. Y como estamos viendo aquí, esta relación no se cumple. ¿Qué es lo que va a obligar o qué es lo que está obligando al FC Barcelona? Pues que estas deudas, como no las puedo pagar en el corto plazo, ¿dónde me las tengo que llevar? Me las tengo que llevar a largo plazo. Tengo que refinanciar con las entidades financieras para ver si me dan un pequeñito balón de oxígeno y puedo llevarme cosas que tengo que pagar mañana, si lo puedo llevar dentro de 5 años. Y dentro de 5 años ya veremos. Que esto es una situación que, como os digo, también le pasa al Valencia Club de Fútbol, que hemos tenido también aquí pues una situación un poco comprometida en este aspecto. Y diréis, bueno, pues perfecto, pues llevamos las deudas a largo plazo y punto final. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando tú refinancias una deuda? Que como estamos llevándonos una deuda a un plazo superior de tiempo, el que nos ha dejado este dinerito nos va a decir, no, perdona, pero si tú aquí me ibas a devolver 100, yo lo que te voy a exigir dentro de 5 años van a ser 120. Por lo tanto, los costes financieros de la deuda van a aumentar. Y si los costes de la deuda financiera aumentan, ¿dónde automáticamente tenemos un problema mayor? Pues en la cuenta de pérdidas y ganancias, porque vamos a tener un mayor coste financiero. Entonces, es una pequeñita, rueda que continúa, una bola de nieve que se va haciendo grande, y si nosotros vamos cargando aquí con deudas financieras a corto plazo, el problema luego es que el que llegue dentro de 5, 6, 7 años, pues al final le va a explotar todo en la cara. Y entonces lo que suele ocurrir es que las entidades financieras de repente cortan el grifo y dicen, no, o me pagas o nos olvidamos. Yo no te voy a estar refinanciando siempre cuando tú aquí, dentro de este inmovilizado intangible que tienes a los jugadores, no paras de pagar digamos, fichas que están muy por encima del valor real que te están generando esos jugadores y que además no estás generando el suficiente beneficio como para devolverme a mí la deuda que te he prestado. Entonces, bueno, os lo quería ampliar simplemente para que tengáis los datos desde una perspectiva pues más contable, sobre todo para aquellos que os guste, y aquí voy a hacer pues las conclusiones también, ¿no? Pese a que tenéis por un lado el activo corriente con la tesorería, que ahora hablaremos, que actualmente es de 162 millones de euros, y luego pues el activo digamos no corriente, el activo fijo, en la que tenemos pues bueno, toda esa parte de patrimonio neto, que es lo que nos interesa, y fijaros la reducción que hemos tenido de fondos propios de 130 a 132, que es uno de los aspectos más relevantes, ¿no?, que nos hemos encontrado. En el año 2019 pues el FC Barcelona solo fue capaz de generar 4 millones de euros, y en el caso de 2020 pues ha tenido una pérdida de unos menos 100 millones de euros. Por lo tanto, si os fijáis, la situación actual del Barcelona pues no es lo bueno que desearía el equipo directivo. Y entonces aquí voy a hacer las conclusiones, en primer lugar, y sobre todo atendiendo a la diapositiva anterior, con una tesorería de 162 millones. Primera pregunta, Héctor, ¿se tiene que ir Messi o no se tiene que ir Messi del FC Barcelona para que el Barcelona pueda continuar adelante? Realmente no es necesario, es decir, puede continuar, pero sí que es cierto que luego aquí ya entramos en los juicios de si un jugador debe de cobrar una cantidad tan superior al resto, o si es capaz de generarlo o no. Esto, como digo, no tenemos todos los datos, y yo parto de la base y confío en que en el FC Barcelona ya existe un equipo que se encarga diariamente de revisar si el pago de una determinada ficha pues va acorde con. Cosas aparte son las fichas que ya se han firmado, ¿no? Pero yo me refiero al contrato de Messi, que en este caso se encuentra como agente libre y o va a firmar en los próximos días, y pues esa renovación ya estará estudiada, ¿no? Con las anteriores ya no entro de si se hicieron bien o no se hicieron bien, pero en el caso de la pregunta, ¿no?, de Messi se tiene que ir o no, pues a priori no, ¿vale? Es decir, si los análisis de sensibilidad que está haciendo el FC Barcelona son correctos, pues adelante, aquí ya no vamos a entrar.
Otra cosa importante, Héctor, ¿el FC Barcelona va a poder fichar a todos esos jugadores que están diciendo que si Haaland, Mbappé o no sé quién? Pues yo qué queréis que os diga, con 162 millones de caja, muy complicado, lo veo. Es decir, yo no me voy a gastar 100 millones de euros y dejarme la cuenta pelada, porque pensad que todas las nóminas hay que sacarlas de aquí. Porque otra cosa ya diferente sería, bueno, es que yo voy a comprar un jugador a crédito, un jugador a préstamo. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Que volvemos a aumentar el pasivo corriente. Este pasivo corriente lo tenemos disparadísimo, es decir, tenemos un pasivo corriente de 970 millones de euros frente a un activo corriente de 368, y esto ya llegará a un punto que no hay quien lo pague, o sea, que no hay quien lo pare. Entonces, esto solo se puede reducir por la vía de reducir gastos. Y luego, por último, con respecto a ¿qué me preocupa? Pues bueno, pues me preocupa el hecho de que no pueda haber una refinanciación del club, que las entidades financieras ya no confíen en el proyecto y que, bueno, pues que le digan que o tiene que pagar o que tiene que liquidar. Me parecería también una situación muy rara, sobre todo porque se trata de una entidad muy grande. Es cierto que el club pues podría replantearse el tema de reconvertirse mercantilmente, salir a bolsa, como han hecho otros clubes, pero bueno, esto ya supongo que serán ideas que yo aporto y que se habrán puesto encima de la mesa de muchos consejos de administración. Entonces, bueno, por concluir, como digo, el tema de Messi, es cierto que una partida de 100 millones de euros, pues si no estuviera el jugador, solventaría muchos de los problemas que tiene ahora mismo el Barcelona, pero no podemos saber cuánto dejaría de generar por el hecho de tener a Messi o no tenerlo. Este sería el gran inconveniente. Si Messi genera 120 y le estás pagando 100, pues de momento de acuerdo y ya está. En segundo lugar, el tema de los nuevos fichajes. Como digo, no estamos para tirar cohetes, el tema de la tesorería está tranquilita, es decir, habría que dejarla tranquila, pagar las cosas que se tengan que pagar y no engrosar lo que sería pues esta parte de gastos o de, mejor dicho, de deudas a corto plazo. No haría yo una compra financiada en ningún caso. La última alternativa sí que sería pues la de vender jugadores. Creo que esto tendría pues muchísima lógica, o incluso renegociar con ellos y bajarles la ficha, porque bueno, sería otra alternativa. Y aquí ya entramos en el concepto de justicia, de si a Messi se le baja y al resto no, o viceversa. Esto ya tampoco entro allí. Y por último, pues mucho ojo con el tema de vigilar pues esas deudas a corto plazo que tiene el FC Barcelona. Entonces, bueno, como digo, creo que ha sido un vídeo muy interesante, creo que ha sido un vídeo didáctico y que toca conceptos de actualidad que creo que os pueden servir a muchos. Espero haber arrojado un poquito de luz sobre todo esto que ocurre. Como digo, es una forma objetiva desde los números, que es como se debe de hacer, como se debe de analizar. Alejaros bastante de todos estos titulares pues así muy tremendistas, que al final lo que dicen es que todo es crisis, de que todo es quiebra. Pues bueno, creo que hay miles de empresas que están ahora mismo en una situación peor y salen adelante, refinancian cosas, y por lo tanto, pues bueno, es cierto que la polémica en este tipo de campos pues está ahí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, como os digo, muchísimas gracias por verlo, muchísimas gracias pues por vuestro apoyo, por aquellos que vais a compartir el contenido, que estáis ahí todos los días. Si te gusta este tipo de material, déjame en los comentarios, dudas, consultas, ya sabéis que yo las veo todas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.